Mi novia desapareció por 3 días. Cuando volvió dijo solo quería descansar de ti. Soy una mujer independiente, así que le quité todas las comodidades y le dije eres independiente, ¿no? Consigue tu propio dinero. Tengo 27 años y trabajo como camarógrafo en una televisora local. No es un trabajo de ensueño, pero es estable. Me permite cubrir eventos interesantes, conocer gente y, lo más importante, tener un ingreso constante. Con eso me basta por ahora. Mi novia, Annie, tiene 25 años. Llevábamos alrededor de 1 año y medio juntos cuando todo esto empezó a cambiar. Cuando la conocí, ella trabajaba en el negocio familiar, una pequeña pastelería de barrio. No era nada grande ni sofisticado, pero tenía clientela fiel y suficiente movimiento como para sostenerse. Annie había estudiado gastronomía, así que, en teoría, estaba en su campo. Le gustaba decorar pasteles, probar recetas nuevas, experimentar con sabores. No era una profesional consolidada, pero tenía talento y, sobre todo, ganas. Al menos al principio. Durante el primer año de relación, todo fue bastante normal. Salíamos, compartíamos gastos cuando podíamos y cada uno mantenía su rutina. Yo con horarios algo irregulares por el trabajo y ella con la pastelería, que abría temprano todos los días. El problema comenzó hace unos meses, cuando el negocio familiar quebró. No fue algo repentino, pero sí rápido. Bajaron las ventas, surgieron problemas con proveedores y, poco a poco, la situación se volvió insostenible. Al final, decidieron cerrar. Para Annie fue un golpe duro. No solo perdió su trabajo, sino también algo que sentía como parte de su identidad. Recuerdo que los primeros días después del cierre estaba completamente desanimada. Pasaba horas en silencio, mirando el teléfono o simplemente acostada sin hacer nada. Fue ahí donde, probablemente, empezó todo. Yo tomé la decisión de apoyarla económicamente mientras se estabilizaba. No fue algo que ella me pidiera directamente al principio. Fui yo quien lo propuso. Me pareció lo correcto. Era mi pareja y estaba pasando por un momento complicado. Así que empezamos a vivir prácticamente con mi ingreso. Para facilitar las cosas, le di una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta. La idea era simple, que pudiera comprar lo que necesitara sin tener que pedirme dinero cada vez. Nunca le puse límites estrictos porque confiaba en ella. Además, tampoco es que yo ganara tanto como para permitir grandes excesos, así que asumí que eso, por sí solo, sería un control natural. Al principio, todo funcionó bien. Annie compraba lo básico, salía de vez en cuando con amigas, cosas normales. Yo incluso trataba de motivarla para que empezara a buscar trabajo o retomara algo relacionado con la gastronomía. Le sugerí cursos, pequeños emprendimientos, incluso vender postres desde casa. Ella siempre respondía lo mismo, que lo iba a pensar. Pero nunca pasaba de ahí. Las semanas se convirtieron en meses y la situación empezó a estancarse. Annie dejó de mencionar cualquier intención de trabajar. En cambio, empezó a pasar cada vez más tiempo en redes sociales, especialmente en TikTok. Al principio no le di importancia. Todos usamos redes sociales. Pero en su caso, poco a poco, se convirtió en su actividad principal del día. También fue ahí donde conoció a un grupo de amigas en línea. Nunca las conocí en persona, pero escuchaba sus nombres en conversaciones o veía mensajes cuando ella me mostraba algo en su teléfono. Al inicio parecían amistades normales, compartían videos, hablaban de temas cotidianos, se recomendaban cosas. Pero con el tiempo, el tono cambió. Empecé a notar que Annie repetía ciertas ideas que antes no tenía. Comentarios sobre independencia, sobre no depender de nadie, sobre no tener que dar explicaciones. En sí, esas ideas no son malas. El problema era la forma en que empezaban a influir en su comportamiento. Antes, cuando usaba la tarjeta, me comentaba lo que había comprado. No porque yo se lo exigiera, sino por simple comunicación. Eso dejó de pasar. También empezó a responder de forma más seca cuando le preguntaba cosas básicas. Un día, sin mucho contexto, me dijo que quería que le diera una cantidad fija de dinero cada mes.
Le pregunté para qué, si ya tenía la tarjeta. Su respuesta fue que no quería sentir que tenía que pedir permiso para usar dinero. Que prefería tener su propia cantidad mensual, algo así como una mesada. Ahí fue la primera vez que algo realmente no me cuadró. No tanto por la petición en sí, sino por lo que implicaba. Ya tenía acceso libre a la tarjeta. Nunca le pedí explicaciones, nunca le reclamé gastos. Entonces, ¿de dónde venía esa sensación de pedir permiso? Le dije que no. No de forma agresiva, pero sí clara. Le expliqué que no tenía sentido cambiar a un sistema de dinero mensual cuando ya tenía acceso directo. También le mencioné que, en lugar de formalizar una dependencia, lo mejor sería que empezara a generar su propio ingreso. No le gustó la respuesta. No discutimos fuerte ese día, pero algo cambió. Se volvió más distante, menos comunicativa. Pasaba más tiempo con el teléfono y menos conmigo. Aún así, traté de no escalar la situación. Pensé que era una etapa, influenciada por su entorno reciente, y que eventualmente se estabilizaría. Me equivoqué. Un día, simplemente no volvió a casa. Para dar contexto, Annie y yo nunca formalizamos vivir juntos desde el inicio, pero en la práctica sí lo hacíamos. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi departamento, tenía ropa, productos personales, todo lo necesario como si ya compartiéramos espacio de forma permanente. Ese día regresé del trabajo más tarde de lo habitual. Había cubierto un evento que se alargó más de lo previsto. Llegué cansado, esperando encontrarla como siempre. Pero no estaba. Al inicio no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez había salido con alguna amiga o que había ido a visitar a su madre. Le escribí un mensaje simple. ¿Dónde estás? No respondió. Pasaron un par de horas. Volví a escribirle. Nada. Intenté llamarla. Directo a buzón. Ahí fue cuando empecé a inquietarme. No era normal. Incluso cuando salía, siempre avisaba, aunque fuera con un mensaje corto. Y nunca había dejado de responder completamente. Esa noche dormí mal. O mejor dicho, casi no dormí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue intentar contactarla otra vez. Llamadas, mensajes, incluso revisé sus redes sociales para ver si había actividad. Nada. En ese punto, mi mente empezó a irse a escenarios negativos. No soy una persona paranoica, pero cuando alguien desaparece así, es difícil no pensar que algo pudo haber pasado. Decidí llamar a su madre. No teníamos una relación cercana, pero sí cordial. Le expliqué la situación intentando no sonar alarmista, aunque dejando claro que Annie no había regresado y que no respondía. Su reacción me sorprendió. Con total calma me dijo que no me preocupara, que Annie estaba bien y que volvería en un par de días. Le pregunté directamente si sabía dónde estaba. No me dio detalles. Solo repitió que estaba bien. Esa conversación me dejó más confundido que tranquilo. Por un lado, era un alivio saber que no estaba en peligro inmediato. Pero por otro, la falta de información y la actitud tan relajada de su madre no encajaban con la situación. Pasaron las horas. Luego el segundo día. Después el tercero. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin ninguna explicación. Yo seguía yendo a trabajar, pero claramente distraído. Revisaba el teléfono constantemente, esperando sea una señal. Nada. En ese punto, la preocupación empezó a transformarse en algo más. Molestia. Porque ya no parecía un accidente ni una situación fuera de su control. Parecía una decisión. Y eso lo cambiaba todo. Al final del tercer día, Annie volvió. Entró al departamento como si nada hubiera pasado. No parecía alterada. Ni cansada. Ni preocupada. No tenía la actitud de alguien que hubiera pasado por algo complicado. De hecho, se veía completamente normal. Demasiado normal. Dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina. Yo me quedé mirándola unos segundos, intentando procesar la escena.
Parte de mí esperaba que dijera algo por iniciativa propia. Un perdón, un te explico, cualquier cosa. No dijo nada. Así que fui directo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Ella abrió el refrigerador, miró dentro y sacó una botella de agua. Ni siquiera me miró. Y no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado. Repetí la pregunta, esta vez más claro. Annie, ¿dónde estuviste estos 3 días? Esta vez sí reaccionó. Cerró el refrigerador, giró ligeramente la cabeza hacia mí y, con total calma, dijo. Salí a despejarme, necesitaba desconectarme un poco. La forma en que lo dijo fue lo que más me impactó. No había enojo. No había sarcasmo. Tampoco parecía querer provocar. Lo dijo como si fuera algo completamente razonable. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Desconectarte de mí? Pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. También. Esa respuesta cambió todo. Porque una cosa es pensar que algo le pasó a tu pareja. Y otra muy distinta es darte cuenta de que simplemente decidió desaparecer. ¿Y no pensaste en avisar? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Un mensaje, una llamada, algo. Ella soltó una pequeña risa, seca. No tenía que avisar nada. Esa respuesta me descolocó. Desapareciste 3 días, dije. No respondiste a nada. Pensé que te había pasado algo. Ahora sí me miró directamente. Y fue en ese momento cuando noté algo diferente. Distancia. No física, sino emocional. Como si ya no estuviera en la misma relación que yo. No soy una niña, dijo. Nunca dije que lo fueras. Entonces no actúes como si necesitara reportarme. Fruncí el ceño. No es reportarte. Es comunicación básica. Somos pareja. Rodó los ojos. Estás exagerando. Sentí como la conversación empezaba a perder sentido. ¿Exagerando? Repetí. No contestaste en 3 días. Pero no me pasó nada, respondió con frialdad. Eso lo sé ahora, dije. Pero durante 3 días no lo sabía. Hubo un silencio breve. Pero no era un silencio normal. Era como si estuviéramos teniendo dos conversaciones distintas. Yo hablaba desde la preocupación. Ella, desde otra lógica completamente diferente. Finalmente suspiró. Necesitaba espacio. ¿Y desaparecer era la única forma? Sí. La respuesta fue inmediata. Sin dudas. Porque si te decía, ibas a hacer exactamente esto, continuó. Preguntar, insistir, hacer un problema. Me quedé pensando un segundo. Había algo de verdad en eso. Pero también algo profundamente contradictorio. Preguntar no es hacer un problema, respondí. Es normal. Para ti, dijo. No para mí. Ese tono plano volvía a aparecer. Como si todo se redujera a una simple diferencia de perspectivas. Decidí cambiar de enfoque. ¿Con quién estabas? Con amigas. ¿Las de TikTok? Sí. ¿Las conocías en persona? Ahora sí. Esa respuesta fue corta, pero suficiente. Había llevado esas relaciones al mundo real. ¿Dónde estuvieron? Saliendo. ¿Dónde exactamente? Esta vez levantó la mirada, claramente molesta. ¿Eso a ti qué te importa? La pregunta cayó pesada. Me importa porque eres mi pareja, respondí. Y porque desapareciste 3 días. Negó con la cabeza. No tienes que entender todo lo que hago. Si tengo, dije, más firme. Porque esto no es normal. Y fue ahí cuando todo cambió definitivamente. Me miró directo y dijo. Soy una mujer independiente. No tengo que darte explicaciones por cada cosa. Hubo un silencio inmediato. No porque no hubiera nada que decir. Sino porque esa frase, en ese contexto, rompía completamente con todo lo que éramos como pareja. Me quedé en silencio unos segundos después de escuchar eso.
No porque no tuviera que decir, sino porque estaba tratando de procesar lo que realmente significaban sus palabras. No era solo una frase sobre independencia. Era, en la práctica, una negación total de cualquier responsabilidad dentro de la relación. No respondí de inmediato. La miré con calma y, en lugar de discutir, hice algo diferente. Sonreí. No de forma exagerada, pero lo suficiente como para cambiar el tono de la conversación. ¿Sabes qué? Dije con tranquilidad. Creo que tienes razón. Ella frunció ligeramente el ceño, como si no esperara esa respuesta. Eres una mujer independiente, continué. Tal vez te he subestimado. Su expresión cambió casi al instante. Pasó de la defensiva a algo más cercano a la satisfacción. Olvida mis preguntas, añadí. Haz lo que consideres mejor para ti. Hubo un pequeño silencio. Luego, por primera vez desde que había regresado, sonrió. Por fin dices algo coherente, respondió. No contesté. Ella tomó su bolso y se dirigió al baño. Voy a ducharme, dijo. Luego voy a ir a casa de mi madre. Asentí levemente. Está bien. No hubo más conversación. Se duchó, se cambió y, sin añadir nada más, salió del departamento. La puerta se cerró. Y ahí fue cuando actué. Lo primero que hice fue tomar el teléfono. Llamé al banco y pedí la cancelación inmediata de la tarjeta adicional que ella usaba. No di explicaciones largas. Solo solicité el bloqueo. El proceso fue rápido. En pocos minutos, la tarjeta dejó de funcionar. Después de eso, me quedé un momento en silencio, mirando el departamento. Había cosas de ella por todos lados. Ropa en el armario. Productos en el baño. Objetos personales en la sala. Todo lo que antes representaba convivencia, ahora simplemente no encajaba. Así que empecé a recoger. No lo hice con enojo. No estaba lanzando cosas ni actuando impulsivamente. Fue algo metódico. Prenda por prenda. Objeto por objeto. Todo lo fui colocando en una bolsa grande que encontré en el área de limpieza. Me tomó bastante tiempo. No eran pocas cosas. Mientras lo hacía, no podía evitar pensar en lo rápido que había cambiado todo. Como algo que llevaba más de un año construyéndose podía deshacerse en cuestión de horas. Cuando terminé, cerré la bolsa y la dejé junto a la puerta. No dentro del departamento. Afuera. Luego recordé algo más. El seguro. Meses atrás había agregado a Annie como beneficiaria en mi seguro de gastos médicos. En ese momento me pareció una buena idea, considerando que ella no estaba trabajando. Tomé el teléfono otra vez. Llamé a la aseguradora. Solicité que la retiraran del plan. Me hicieron algunas preguntas básicas. Nada complicado. En menos de media hora, el cambio quedó registrado. Cuando terminé, dejé el teléfono sobre la mesa y me senté. No sentí alivio inmediato. Tampoco culpa. Fue más bien una sensación extraña de cierre, mezclada con incertidumbre. Pasaron algunas horas. Ya era de noche cuando escuché pasos en el pasillo. Luego, el sonido de la puerta. Annie había regresado. Al intentar abrir, se encontró primero con la bolsa. La movió para poder pasar y entró con una expresión confundida. ¿Qué es esto?, preguntó. No respondí de inmediato. Se acercó, claramente molesta. Oye, te estoy hablando. Son tus cosas, dije finalmente. Frunció el ceño. ¿Por qué están afuera? Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono. ¿Y por qué no funciona la tarjeta?, añadió. Intenté pagar y fue rechazada. La miré directamente. Eres independiente, ¿no? Su expresión cambió al instante. ¿Qué? Consigue tu propio dinero. Hubo unos segundos de silencio. ¿Me cancelaste la tarjeta?, preguntó. Sí. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Se quedó inmóvil unos segundos. Procesando.
Luego su tono cambió. No puedes hacer eso. Ya lo hice. No era eso lo que quería decir, replicó, elevando la voz. Entonces explícame qué querías decir, respondí con calma. Porque desaparecer 3 días y decir que no tengo por qué saber nada, eso no es una relación. Estás exagerando, dijo. Y yo necesito claridad. Eso pareció encenderla más. Esto es manipulación, acusó. Me estás castigando. Negué con la cabeza. No. Estoy ajustando la situación a lo que tú misma planteaste. No tergiverses las cosas. No lo hago. Dijiste que eres independiente. Lo estoy respetando. Su respiración se volvió más pesada. Eres un insensible. No respondí. ¿Sabes qué? Continuó. Esto dice mucho de ti. Tal vez, dije. O tal vez solo significa que no voy a seguir sosteniendo una dinámica donde tú decides cuándo estás y cuándo no. Se rió, pero con enojo. Qué fácil para ti. No es fácil, respondí. Solo es claro. Se llevó las manos a la cabeza, frustrada. Esto no es lo que quise decir con independencia. Entonces debiste explicarlo mejor. Hubo un silencio. Luego me miró de nuevo. ¿Y el seguro? No respondí de inmediato. Sigue activo, ¿verdad? La miré directamente. No. Su expresión cambió por completo. ¿Cómo que no? También lo cancelé. Se quedó completamente quieta. ¿Estás hablando en serio? Sí. Se detuvo, buscando palabras. Esto es demasiado. No, respondí. Lo que pasó estos días fue demasiado. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No puedes hacerme esto. Ya lo hice. Después de todo. Precisamente por eso, la interrumpí. Porque lo que hemos construido no coincide con lo que hiciste. Empezó a llorar. No de forma silenciosa. Era una mezcla de enojo y frustración. Solo quería sentirme libre, dijo entre lágrimas. Entonces empieza por sostenerte tú misma. Esa frase no ayudó. No tienes idea de lo que es estar en mi lugar. Tal vez no, dije. Pero sí sé lo que es estar en el mío. Se limpió las lágrimas con la mano. Esto no se va a quedar así. No espero que lo haga. Miró la bolsa junto a la puerta. Luego me miró a mí. Y en ese momento supe que lo que teníamos, ya no estaba. Los días siguientes fueron extraños. No hubo mensajes. Ni llamadas. Ni intentos de hablar. Después de lo que pasó, asumí que cada uno estaba procesando la situación a su manera. En mi caso, traté de enfocarme en el trabajo y mantener cierta rutina, aunque no era algo que se olvidara fácilmente. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Un par de días después, un compañero del trabajo se me acercó con el teléfono en la mano. Oye, ¿esta no es tu ex? Cuando vi la pantalla, sentí una mezcla rara entre sorpresa y resignación. Era Anye. Había subido un video a TikTok. No era un video cualquiera. Era de esos donde alguien cuenta su versión de una relación fallida. Estaba grabándose a sí misma, con un tono serio, como si estuviera hablando de algo difícil. Lo vi completo, y desde los primeros segundos entendí que no estaba contando la historia como realmente fue. En el video decía que había estado en una relación con un hombre controlador. Que la hacía sentir dependiente. Que la presionaba constantemente para trabajar, no por crecimiento, sino porque, según ella, quería aprovecharse de su dinero. Eso no tenía ningún sentido. Yo había estado cubriendo prácticamente todos los gastos durante meses. Pero en el contexto del video, su versión sonaba coherente. También insinuó que yo tenía problemas con el alcohol. Eso me hizo fruncir el ceño. No porque me afectara directamente, sino por lo absurdo. No soy alguien que beba con frecuencia, mucho menos alguien con una adicción. Pero entendí lo que estaba haciendo. Estaba construyendo una narrativa. Una más simple.
Más conveniente. Más fácil de creer. También dijo que había decidido irse unos días para pensar y que ahí se dio cuenta de que estaba en una relación tóxica. Nada sobre desaparecer sin avisar. Nada sobre la tarjeta. Nada sobre el seguro. Nada sobre los meses sin trabajar. Era otra historia. El video empezó a moverse. No se volvió viral a gran escala, pero sí lo suficiente como para generar interacción. Y ahí fue donde pasó algo interesante. Los comentarios. Muchos no le creyeron. No porque yo hubiera salido a defenderme, no lo hice, sino porque había inconsistencias evidentes. Algunas personas empezaron a hacer preguntas. Detalles que no cuadraban. Cosas que ella evitaba responder. Otros señalaban que la historia parecía incompleta. Y luego apareció un comentario que cambió todo. Era de alguien que reconocí por nombre. Una de esas amigas con las que ella había estado saliendo. El comentario decía: deja de mentir. Nadie te obligaba a nada. Solo no querías trabajar. No era un mensaje largo. Pero era directo. Y, sobre todo, venía de alguien que la conocía. Ese comentario empezó a recibir respuestas. Personas preguntando si era cierto. Pidiendo contexto. Y poco a poco, la narrativa del video empezó a desmoronarse. No de forma explosiva. Pero sí progresiva. Más gente empezó a notar que algo no encajaba. Que había contradicciones. Que ciertas partes estaban demasiado simplificadas. Yo no intervine. No respondí. No publiqué nada. Y, siendo honesto, entendí algo en ese momento. Cuando una historia no se sostiene por sí sola, no necesitas desmentirla. Se cae con el tiempo. Unos días después, Annie subió otro video. Esta vez, el tono era completamente distinto. Estaba llorando. Hablaba de lo difícil que era exponerse. De lo cruel que podía ser la gente en Internet. De que solo había querido contar su experiencia. Mencionó los comentarios negativos. Dijo que nadie sabía lo que realmente había vivido. Que era injusto. Pero el problema ya no era solo lo que decía. Era el contexto. Las personas que habían visto el primer video, luego los comentarios, y ahora este segundo, ya tenían una opinión formada. Y esa opinión no estaba a su favor. Los comentarios en ese nuevo video no fueron de apoyo. Al menos no en su mayoría. Muchos eran críticas. Otros, burlas. Algunos retomaban el comentario de su amiga y lo repetían. Incluso hubo quienes empezaron a usar fragmentos del video como memes. Nada masivo. Pero sí lo suficiente como para que fuera evidente. Vi todo eso desde fuera. Sin participar. Sin intervenir. Y no sentí satisfacción. Tampoco lástima. Fue más bien una confirmación. Las decisiones tienen consecuencias. Ella decidió desaparecer sin avisar. Decidió justificarlo como si fuera algo normal. Decidió contar una versión incompleta en público. Y ahora estaba enfrentando la reacción de personas que, aunque no conocían toda la historia, sí podían notar cuando algo no encajaba. En mi caso, la historia terminó el día que recogí sus cosas y cerré esa puerta. Todo lo que vino después, ya no era parte de mi vida. Y, sinceramente, prefiero que siga así.